iniciar un proyecto de ciencia de datos? Algunos de ustedes ya están en esa fase que dicen ya, ¿y ahora qué? Bueno, obviamente cuando les entreguemos la tarea retroalimentada, acuérdense que tienen hasta el viernes para enviarla si aún no lo han hecho, se las vamos a retroalimentar y a partir de esa última retroalimentación la mejoran una última vez, lo escriben en un formato bonito, tipo minuta, y ahí ya tienen al menos la propuesta de proyecto, ¿no es cierto? Suponiendo que ya están más avanzados, que se consiguieron plata, etcétera, ¿qué cosas considerar? Lo primero, ¿qué tipo de habilidades van a necesitar en un proyecto de ciencia de datos? Son muchas, ¿ya? Algunas podrán estar afuera o adentro de la organización, pero esto es un ejemplo del tipo de habilidades que necesitamos cuando hacemos un proyecto de ciencia de datos. Obviamente las clásicas, ¿no es cierto? Andrés, alguien tipo Andrés, programación, ciencia de la computación, alguien más del mundo de la estadística, ¿ya? Pero que entienda de análisis de datos. Del mundo de la ciencia social, a veces hay sociólogos que también entienden de ciencia de datos. Está todo el tema de la validación, ¿cómo voy a validar mi proyecto? Ahí quizás van a haber habilidades de diseño experimental que voy a necesitar encontrar. Están los temas éticos y legales, o sea, los abogados del servicio probablemente en algún minuto van a estar involucrados. Comunicación, ¿cómo voy a comunicar mi proyecto? Si me tengo que relacionar con grupos de interés, ¿no es cierto? Si el tema es sensible, desde el día 1 debiera tener al periodista involucrado en el proyecto. ¿Se acuerdan el caso bueno que les mostré, el de Allegheny, que es como un modelo de cómo hacer un uso ético de datos? Ellos tienen desde el día 1 a gente del equipo de comunicaciones del condado participando como en las reuniones grandes de coordinación, no en el área chica. Pero no es como que 2 años después, como que, oye, le dicen a la periodista, de paso tenemos este proyecto, ¿no? Desde el día 1 esa persona ya entiende, conoce y entonces empieza a hablar más el lenguaje y puede explicar, ¿ya? Quizás la mandan a un curso como este. Gestión de proyectos, por supuesto que van a necesitar a alguien que coordine a toda esta gente. Y, bueno, formulación de problemas, ¿no es cierto? Ustedes ya vieron que esa es una habilidad clave para hacer proyectos de ciencia de datos, cómo formular un problema. Y este curso se trata un poco de ayudarlos a hacer eso. Opciones. Todas las opciones son válidas, probablemente las van a tener que usar todas. Hay contratar gente nueva que tenga las capacidades. Capacitar a sus propias personas, muy importante, porque especialmente en este mercado ustedes compiten contra las empresas y obviamente las empresas pagan mucho mejor. Quizás ustedes otorgan un trabajo con más servicio, ¿no es cierto?, con más como trascendencia, pero obviamente con menos plata y los científicos de datos especialmente son un recurso escaso en este minuto. Así que formar a la propia gente de ustedes es importante. Además que si quieren contratar empresas necesitan que la persona del otro lado al menos les entienda. Que no les metan gato por liebre, ¿no es cierto?, el dedo en la boca, etc. La otra opción es asociarse, ¿no es cierto?, con otras entidades, armar alianzas, investigación, por ejemplo, postular a un Fondefa, ¿no es cierto?, a distintos fondos, etc. O también contratar, ¿no es cierto?, convenio marco, licitación. Obviamente, son muchas opciones para lograr su cometido. Obvio que van a tener que mezclar, pero no se olviden de capacitar a su gente, porque va a ser difícil sin tener un equipo interno. A nosotros nos ha pasado, ahora que, por ejemplo, el modelo de Lo Barnechea, que se ha caído un par de veces por distintas razones, una vez reinstalaron como el software, ¿cómo se dice? Reinstalaron Windows. Claro, reinstalaron Windows y se cayó el modelo, y era como, bueno, pero... O sea, empiezan a pasar cosas y que si yo no tengo capacidad interna de resolverla, ¿no es cierto? Entonces, la idea también no es siempre depender de lo externo. Y aquí hay un gran tema que está ocurriendo, es cuando armen su equipo, y creo que acá la gente de Servicio de Impuesto Interno estaba teniendo como este tema. Yo, ¿qué hago? ¿Arme un equipo de ciencia de datos como todo juntito? Como el departamento de análisis de datos de mi organización, o voy y le tiro un científico de datos a cada área. Bueno, no hay receta correcta. Lo que sí se está viendo en el mundo es que hay que tener un poco de mezcla de las dos. O sea, el problema de esto es que la gente acá no tiene conocimiento del negocio. Y el científico de datos igual tiene que aprender del negocio. Y el problema acá es que el científico de datos está muy solo y no tiene pares de los cuales retroalimentarse, alguien de quien crecer y como que nadie lo entiende. Entonces, hay empresas que, hay que ver cómo lo hago. Si tengo mis científicos de datos distribuidos, tengo que tener algún criterio de coordinación entre ellos. Si los tengo muy centralizados, tengo que ver cómo hago para que aprendan bien del problema de gestión que van a estar trabajando. Entonces, ahí son cuestiones que ustedes van a tener que manejar. ¿Ya?
No hay solución, lo siento. Eso con respecto a las personas. Ahora con respecto a temas de infraestructura de datos y otros, Andrés tiene algunas consideraciones. Pero hay una serie de cosas que uno tiene que asegurarse cuando está manteniendo datos. Tengo que preocuparme de cómo recolecto estos datos. Tengo que preocuparme de cómo le doy acceso cómo me preocupo de que solo la gente correcta tenga acceso a esos datos, que no me los vayan a robar y además que yo de alguna manera simple pueda decir, voy a autorizar a esta persona y esta persona tiene acceso a esta parte de mi base de datos y no al resto. Software que resuelve todos estos problemas y bastantes más es tener un motor de base de datos. Motores de base de datos como PostgreSQL, MySQL, Oracle, etc. ¿Ya? Esto uno puede partir con soluciones más intermedias. Soluciones más intermedias es, por ejemplo, tener planillas y en vez de tenerlas en Excel en un computador, las tengo en Google Drive, en Google Spreadsheets. Entonces, por lo menos, mucha más gente puede acceder a esto. ¿Seguro? No, pero bueno. Temas de recolección de datos, bueno, le puedo dar acceso a mis levantadores de datos para que puedan estar escribiendo en sus planillas. Ok. Probablemente van a tener que comprar esta parte. ¿En qué tengo que fijarme? Cuando yo vea si voy a invertir en infraestructura de datos, invertir puede significar voy a contratar a una empresa para que me instale un motor de base de datos, voy a contratar a Oracle, ojalá que no, para que me instale una base de datos. Tiene un sentido el ojalá que no. Ya. Voy a tratar, o sea, puedo hacer eso o puedo tratar de levantar internamente la capacidad de manejar estos datos. Voy a necesitar como mínimo una persona que sea capaz de crearme las cuentas y de manejar las cuentas y alguna forma de que la gente que tiene datos sea capaz de cargarlos. Entonces, si yo estoy comprando o estoy instalando capacidad, tengo que fijarme de si el sistema me permite exportar datos para que los use otra gente, para que yo los pueda incorporar en R o algo así. Tengo que preocuparme de si puedo agregarle datos nuevos yo sin tener que pasar por esta empresa externa y tengo que preocuparme de si puedo hacer cruces de datos más o menos fácil. Si tengo esas tres cosas, ya, ok, razonable. Eso es para mantener mis datos. Después tengo que ser capaz de procesar estos datos. Entonces voy a necesitar alguna infraestructura de análisis. Al principio es razonable pensar en, ya, le voy a comprar un computador a una persona y en ese computador le voy a poner algún software. Software como R, software como Python. Tengo que preocuparme de que ese software sea capaz de hablar con mi modelo y que de alguna forma yo sea capaz de hablar con mis datos de la forma más indolora posible. El ideal es que mi software sea capaz de conectarse directamente a mi base de datos. Ojalá. R y Python se van a poder conectar a la base de datos que se les ocurra. Si los datos están guardados en planillas, en Dropbox, bueno, hay cosas que se pueden hacer. ¿Ya? ¿En qué tengo que fijarme en este caso? Tengo que fijarme en, cuando esté decidiendo qué software voy a usar. ¿Puedo tomar acciones sobre mi análisis? O sea, mucha gente usa Tableau, por ejemplo. En Tableau, yo no lo he usado, así que no puedo emitir juicios de valor sobre Tableau. Pero no estoy seguro de si en Tableau yo puedo correr un análisis y después exportar ese análisis de alguna forma para que ocurra algo automatizado. En R y Python sí. Yo podría, por ejemplo, tener un código cortito que, por ejemplo, todos los días cuando se suben los datos me genera un informe y le envía ese informe por email sin que yo haga nada. Eso es súper fácil de automatizar en Python. En Tableau yo no sé. En Excel automatizar cualquier cosa es un cacho. ¿Ya? Entonces, cosas que tengo que pensar. Esto me permite integrar mi herramienta, me permite consumir de alguna forma el resultado del análisis, ojalá de manera más o menos automatizada. Calza en mi flujo de trabajo. Puedo hacer automatizar este flujo en que pasamos del dato, generamos la información y le llega esa información a la persona que tiene que ejecutar la acción de la manera más indolora posible. Y lo otro típico, ¿alguna otra herramienta online la puede hacer? O sea, si lo que estoy tratando de hacer es generar modelos y disponibilizarlos, bueno, Microsoft tiene una herramienta súper buena que se llama Azure Machine Learning, donde ustedes pueden entrenar un modelo moviendo cajitas
y lo dejan disponible como un servicio y después la gente que quiere usarlo se puede conectar desde Excel y yo tengo mi tabla en Excel y hay una columna donde aparecen las predicciones y funciona súper indoloramente y probablemente requiere menos formación de capacidades. Ahora, ¿por qué les pusimos estos ejemplos? Cuando yo les dije una base de datos, un motor de base de datos, les dije PostgreSQL y MySQL. ¿Qué característica tienen esas? Son gratis, son open source. Existe un movimiento open source, una gran cantidad de software que hace lo que sea que encuentren un software pagado, existe una alternativa gratis y esas alternativas gratis son suficientes y en mi caso preferibles. Si ya tienen Oracle, no lo boten a la basura, funciona bien. Si les funciona a ustedes, súper. Pero si a mí me dan la opción de trabajar en un lugar que tiene una base de datos en PostgreSQL o Oracle, yo prefiero 1000 veces esta. Es mucho más interoperable. Si yo fuera el gerente de TI de mi empresa, yo elegiría estos porque son gratis, porque cuando salen reportes de vulnerabilidad, el mismo día ya hay un parche que yo con algunos conocimientos técnicos, pero no soy el gran experto en bases de datos, puedo incorporar, puedo parchar. Si estoy usando R o Python y sale una técnica súper nueva, que alguien presentó un paper en una conferencia con una técnica espectacular de Machine Learning, y yo estoy usando R, con altísima probabilidad, alguien ya escribió el código necesario para usar esa técnica y ya está en R y lo puedo bajar gratis. Toda la funcionalidad que ustedes pueden encontrar en Stata, en SPSS, es un subconjunto de la funcionalidad que pueden encontrar en cualquiera de estos y con estos dos no hay que pagarle nada a nadie. El código abierto, el software de código abierto es suficiente para hacer un proyecto de datos. Si ya lo compraron, no hay problema, no lo boten, pero open source es suficiente. Ahora, sobre el flujo de trabajo de datos. Hasta ahora lo único que vimos fue cómo diseñar como una idea del anteproyecto de un proyecto de ciencia de datos, ¿cierto? Cuando existen muchas metodologías como para ejecutar un proyecto de datos, pero la palabra clave acá es ciencia. Y como todo proyecto científico, uno va haciendo muchas pruebas y hay cosas que funcionan y hay cosas que no funcionan y uno tiene que tratar de irse quedando con lo que funciona. Entonces, casi siempre el proyecto se define en una serie de etapas, que es una etapa de formulación del problema, después consigo datos, guardo esos datos en algún lado, los vinculo de alguna forma, hago algún preprocesamiento, hago alguna exploración, genero un modelo, algo así, veo cómo me fue en mi modelo, cuando mi modelo ya está razonablemente bueno, tengo que comunicarlo de alguna forma, porque si lo lanzo antes de comunicar, lo más probable es que algún antagonista decida comunicar antes que yo y me gane. Después tengo que desplegarlo, que significa ponerlo en vivo, y después tengo que mantenerlo. Nosotros le pusimos unas flechitas donde en cada paso puedo pasar al paso siguiente, pero también puedo pasar al paso anterior. Pero eso es mentira. En realidad, cada paso siguiente debiera tener una flechita a todos los pasos anteriores. En cualquier momento, en un proyecto de ciencia de datos, yo me puedo dar cuenta de que la formulación del problema estaba mal y voy a tener que volver al principio. Y tengo que estar dispuesto a hacer eso. Ahora, hay algunas cosas que me ayudan a gestionar estos proyectos. Casi siempre, estos proyectos los va a hacer un equipo multidisciplinario, con harta gente que tiene habilidades distintas, y esa gente tiene que ser capaz de colaborar. Y hay algunas herramientas de colaboración que me van a servir a lo largo de todo el proyecto. Está Git, que me permite escribir código colaboración. Está GitHub, que es una página donde yo puedo subir ese código que estoy escribiendo en grupo, la María Paz lo va a escribir. Está Trello, que es un sitio, una herramienta que me permite distribuir tareas y que todos vayamos viendo cómo va progresando. Pueden hacer Kanban con post-its, que se ve muy choro porque queda como esa pared. Uno ve post-its de colores que se van moviendo a lo largo del proyecto. Slack. Y todas estas cosas me permiten comunicar y coordinar a mi equipo. El equipo óptimo es el que cada uno puede trabajar en su casa metido en la cama en pijama, con el computador arriba de la sábana, porque hace frío. Muchos pasos chicos son mejores que un paso grande.
¿Ya? Entonces, esto tiene que ser una vuelta y tiene que ser una vuelta lo más corta posible. Hay una metodología de coordinación de proyectos, de proyectos de tecnología que se llama Sprint, donde uno va definiendo como metas semanales y en una de esas lo arruiné todo, pero en el peor caso perdí una semana. Ok, es sensato. Entonces, hay formas de mitigar ese riesgo. Ahora, es típico que uno hace una carta Gantt, bueno, la gente más lola, como yo, no hacemos cartas Gantt y es como que nos frustra un poco el concepto de la carta Gantt porque sabemos que va a cambiar, sabemos que en el fondo es una mentira. Pero es necesario porque hay que convencer al de arriba que me pase plata y esa persona, a veces por normativa, a veces por cultura, necesita una carta Gantt, necesita un plan. Teniendo un proyecto formulado, o sea, un problema formulado y los datos disponibles, los alumnos de nuestro diplomado en 2 meses hacen un análisis exploratorio inicial. En 2 meses, pero teniendo el problema y teniendo los datos, hacen eso y eso. Y eso. Y un poco de eso en formato laboratorio. Sí. Entonces, igual, más o menos tenéis luces de si la flota o no flota, digamos. El olfatímetro inicial, sí. Esto que les dijimos, que la municipalidad veía, así como este tema de qué hago con la fuga de los permisos, en 2 o 3 meses, teniendo los datos y logré ver que no era necesario un modelo predictivo, logré cachar de que el tema iba por esto, un grupo de contribuyentes, no está para nada implementado el modelo, nada, pero igual se logra insights, digamos, en un tiempo razonable como para poder decir, para que no sea un botadero de recursos. Sí. Perdón, y una cosa antes, que es de las cosas más claves que les voy a decir en estos 3 días. Mantener es un proceso constante. Si hacen un modelo y ese modelo está tratando de hacer predicciones para fiscalización, el mejor modelo es el que no funciona nunca, porque previene todas las faltas y todas las infracciones. Si mi acción es buena y mi modelo es bueno, mi modelo nunca va a predecir nada bueno, nada útil, nunca voy a encontrar una infracción cuando vaya a fiscalizar. El problema es que eso es más o menos indistinguible del peor modelo, que es el que nunca encuentra nada. ¿Dónde me voy a dar cuenta? Me voy a dar cuenta en que lo que estoy tratando de prevenir o mitigar ocurre más o ocurre menos. ¿Ya? Ahora, si hacen cualquier modelo predictivo, eventualmente va a dejar de serlo. Cada cierto tiempo hay que ir reevaluando si el modelo sirve, y los modelos más simples, o sea, las reglas de negocios de si la persona le duele la cabeza, entonces tiene que tomar paracetamol. Bueno, en algún momento el paracetamol va a dejar de ser la mejor molécula, entonces hay que darle esta otra cuestión, ¿no? Eso siempre pasa cuando hay protocolos arcaicos y reglas arcaicas. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, para medir el screening de diabetes, pusieron 2 reglas. IMC sobre 25 y más de 40 años. Y en esas 2 reglas, si se cumplían, le daban el screening de diabetes, o sea, un examen adicional para detectar la diabetes. Funcionó por mucho tiempo, esas eran las normas. Hicieron un análisis de datos en 40 centros de salud y se dieron cuenta que el 53% de los casos de detección de diabetes, 2 años después de la primera consulta médica, esas 2 normas no los captaban. O sea, 53% de los nuevos casos de diabetes tipo 2 estamos hablando. Entonces, claramente la regla de negocio que alguna vez la Asociación de Diabetes de Estados Unidos determinó no estaba siendo muy eficiente. Pues. Entonces hay que cambiar la regla en ese minuto. Sí. Bueno, no, quizás al principio servía, pero después ya no. Uno tiende a pensar más, del orden de la mitad de la plata de un proyecto se va entre desplegar y mantener. Eso es más o menos lo que hay que presupuestar, ¿ya? No hay que mirar en menos esta parte y esta parte que es un ciclo continuo, y probablemente esto va a estar enmarcado en un proyecto que va a seguir ad infinitum. Pero uno no puede como sentarse en los laureles de decir tengo un modelo, mi modelo funciona re bien hoy porque quizás mañana no funcione. Cosas que quiero que se acuerden. El código abierto es suficiente, no necesitan gastar plata en Oracle, si ya lo hicieron no importa, no quiero desmerecerlo, pero no es necesario. Pueden hacer esto barato. Los proyectos de ciencia de datos son iterativos por naturaleza, van a tener que equivocarse, van a tener que darse vuelta. Los proyectos de datos se parecen a proyectos de tecnología, no lo son, hay algunas consideraciones distintas, hay más personas que tengo que ir integrando en este proyecto. No puedo solamente meter ingeniero en computación y decir que estoy listo. Y lo otro, cosas que quiero que se les queden grabadas como del curso en general, cosas que me interesan a mí. 1, generen buenas métricas objetivos. Si generamos malas métricas objetivos, vamos a arruinarlo todo. Me escucharon durante el curso hacer muchos comentarios medios amorales.
donde pensábamos cosas como, bueno, ¿cómo disminuimos la delincuencia? Bueno, fusilemos a todo el mundo. ¿Ya? Eso cumple un objetivo, pero es un mal objetivo, o probablemente es un objetivo incompleto. ¿Ya? Hay que entender los trade-offs, que significa que a veces hay objetivos que compiten unos contra otros y tengo que tener claro cómo balancear esos objetivos. Esto es muy clave. Iteraciones pequeñas le ganan a las grandes transformaciones. ¿Por qué? Porque en esto me puedo equivocar, cortito y barato. En esto o lo hago bien o queda la escoba, y me echan. Hay que orientarse a métricas, hay que hacer todo orientado a métricas, hay que tratar de medir lo más posible, pero tengo que medir las cosas correctas, porque si mido las cosas incorrectas, voy a hacer las cosas incorrectas, y lo otro es que hay que experimentar y probar. Eso. Slide con recursos, vamos a agregar recursos adicionales. Sí, hay concursos de innovación abierta que ustedes pueden hacer, existen, el laboratorio tiene metodología, le puse el link, y existen 2 sitios donde hay concursos de innovación abierta específicos de datos, de ciencia de datos. Así que es una metodología que ustedes pueden considerar. Bueno, nosotros tenemos un diplomado de Big Data para políticas públicas, hay muchos otros también, por supuesto, en el mercado. Les entregamos unas lecturas opcionales, acuérdense, el libro Data Science for Business, muy recomendado. Para los que son economistas, hay varios papers que explican la diferencia entre la econometría y el machine learning, también, así que varios de esos papers son buenos. Y nosotros prontamente vamos a lanzar un curso de introducción a R online, ¿ya? Para gente que usa SPSS, Stata o Excel y quiere pasar a R. Así que esos son algunos de los recursos. Más encima les vamos a mandar algunos otros, como el tema de la protección de datos, el paper que pidió por allá Reinaldo. Vamos a compilar algunas de las dudas que ustedes tuvieron y se los vamos a entregar.